Bien, bienvenidos a las conferencias que vamos a tener. Os hago una advertencia. Estas conferencias serán del tipo progresivo. O sea, empezaremos por lo básico, iremos avanzando hasta llegar a un clímax. Con lo cual, si solo venís hoy, os vais a quedar a medias tintas, porque prácticamente no entenderéis nada, porque son piezas de puzzle que se irán sobreponiendo una tras otra. Por tanto, vamos a empezar hoy con el tema ¿qué esconde la Agenda 2030? Pero claro, puedo decir que esconde la Agenda 2030, pero si no sabemos lo que es la Agenda 2030, ¿de qué nos va a servir? Por tanto, ¿qué tendremos que hacer? Pues ir directamente a qué es la Agenda 2030. No hace falta que me miréis a mí, podéis mirar la pantalla, que es más guapa que yo. Vamos a tener algo de lectura para que veáis qué es exactamente la Agenda 2030 hecha y dicho por la propia ONU. Vamos a sus páginas y vamos a extraer de ahí esa información. Eso sí, podéis leerlo conmigo. Desarrollo sostenible, plataforma de conocimiento, transformando nuestro mundo, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Cuando ya hablamos de desarrollo sostenible, ya empezamos a tener nociones por dónde puede ir esto. Preámbulo. Esta agenda es un plan de acción para las personas, el planeta y la prosperidad. También busca fortalecer la paz universal en una libertad más amplia. Reconocemos que erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío mundial y un requisito indispensable para el desarrollo sostenible. Todos los países y todas las partes interesadas, actuando en colaboración, implementarán este plan. Estamos resueltos a liberar a la raza humana de la tiranía de la pobreza y el deseo, y de sanar y proteger nuestro planeta. Estamos decididos a dar los pasos audaces y transformadores que se necesitan con urgencia para cambiar el mundo hacia un camino sostenible y resistente. Al embarcarnos en este viaje colectivo, prometemos que nadie quedará atrás. Fijaos que está hablando de una situación que tiene que implementarse a nivel mundial para que el planeta funcione a la perfección, que ya no hayan esos problemas de pobreza, de mortandad por hambre y tantas cosas más. Los 17 objetivos de desarrollo sostenible y los 169 objetivos que estamos anunciando hoy demuestran la escala y la ambición de esta nueva agenda universal. Fijaos, agenda universal. Buscan construir sobre los objetivos de desarrollo del milenio. Quedaos con esta palabra, del milenio. Y completar lo que estos no lograron. Buscan hacer realidad los derechos humanos de todos y lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Fijaos cómo hace una transición de cuestión de pobreza y nos empieza a hablar de cuestión de la igualdad de género. Ya sabéis qué es, está todo el mundo hablando de lo mismo al respecto, Y empoderamiento de todas las mujeres y niñas. ¿Qué es empoderamiento? Coger poder, ¿no? Por tanto, que no queden donde estaban tan sometidas y lleguen al poder. O sea, no estamos hablando solo de una igualdad, estamos hablando de empoderamiento, que es más que eso. Son integrados e indivisibles y equilibran las tres dimensiones del desarrollo sostenible: el económico, el social y el ambiental. ¿Os recuerda algo todo esto que hemos leído ahora? ¿Dónde aparece en algún lugar? Aparte de aquí. Pues estaremos atentos porque vamos a ver de dónde surge todo esto de la ONU. Los objetivos y metas estimularán la acción durante los próximos 15 años en áreas de importancia crítica para la humanidad y el planeta. Fijaos que habla de 15 años y termina en 2030, porque esto era de 2015. Apartado para gente. Estamos decididos a acabar con la pobreza y el hambre, en todas sus formas y dimensiones, y asegurar que todos los seres humanos puedan desarrollar su potencial en dignidad e igualdad y en un ambiente saludable. También sobre el planeta dice, estamos decididos a proteger al planeta de la degradación, incluso mediante el consumo y la producción sostenibles, la gestión sostenible de sus recursos naturales y la adopción de medidas urgentes sobre el cambio climático
para que pueda satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras. Fijaos cómo ahora se introduce algo más, el famoso cambio climático. Prosperidad. Estamos decididos a garantizar que todos los seres humanos puedan disfrutar de vidas prósperas y plenas y que el progreso económico, social y tecnológico ocurra en armonía con la naturaleza. Es bonito, ¿eh? ¿Que sí? ¿A alguien no le gusta esto? Paz. Estamos decididos a fomentar sociedades pacíficas, justas e inclusivas, que estén libres de miedo y violencia. No puede haber desarrollo sostenible sin paz, y sin paz, sin desarrollo sostenible. Fijaos, a todo esto se añade paz. Sin la paz, nada de esto sería posible. Bueno, aquí nos va dando más datos aún. Nos habla de una alianza global. O sea, que no está hablando de una cuestión local, solo, por ejemplo, de un estado de Estados Unidos, o de todo Estados Unidos, o de todo el continente americano, sino nos habla de algo a nivel absolutamente mundial. Todo el mundo deberá regirse bajo un mismo planteamiento, que es el que hemos leído ahora. Bueno, se nos va hablando aquí de algo muy importante. Voy directamente al punto número 2, porque antes nos habla que todo esto está por las Naciones Unidas, evidentemente. En nombre de los pueblos a los que servimos, hemos adoptado una decisión histórica sobre un conjunto amplio, de largo alcance y centrado en las personas, de objetivos y metas universales y transformadores. Nos comprometemos a trabajar incansablemente para la plena implementación de esta agenda para el año, ¿qué año? 2030. ¿Cuántos años nos quedan para el 2030? ¿Cuántos? 12 peladitos, ¿eh? Bueno, pues atención, porque lo que hemos leído, se han dispuesto todas las naciones para implementarlo sí o sí. No habrá nadie que podrá decir, no, nosotros no vamos a hacer esto, nos quedamos al margen. Todos deberán pasar por este rasero. Así es la forma de conseguir que en el año 2030 no haya pobreza. No encontréis a nadie que saliendo de aquí esté pidiendo comida fuera. No, no. Todo eso tiene que desaparecer. Esta es la teoría, ¿eh? Y todo el mundo estará en paz. ¿Os imagináis un mundo en paz entero? ¿Alguien se lo imagina? ¿Lo hemos vivido alguna vez, un mundo de paz entero? Pues imaginaos si hemos de tener imaginación, ¿eh? Bueno, voy saltándome. Ya veis que el artículo de la ONU es realmente extenso. Y una vez más os remito que este artículo es de hace 15 años, ellos lo publicaron, es cuando se acordaron los objetivos de desarrollo del milenio. Por tanto, ¿qué quiere decir del milenio? ¿2030 es algún milenio? El milenio sería en el 2000, ¿no? Si acaso. ¿El próximo cuándo sería? ¿En el 3000? ¿Y por qué le ponen milenio al 2030? Sorprende, ¿verdad? Pues quiere decir que hay una implementación de algo que tiene que empezar justo en ese momento y ellos van a considerar que empieza un nuevo milenio. Y ahora diréis, ¿y por qué? En 2030 tiene que empezar un nuevo milenio. ¿Por qué no puede ser en 2114? ¿Por qué no puede ser el año que viene? ¿Por qué en 2030? Pues esto que os estoy lanzando ahora como pensamiento, por favor, guardadlo aquí, porque nos va a servir para ver la siguiente trama que iremos resolviendo con todo ello. Destaco de aquí algo importante, lo subrayado. Implementaremos la agenda para el beneficio total de todos, para la generación de hoy y para las generaciones futuras. Por tanto, al comienzo de ese nuevo milenio que ellos hablan a partir del 2030, habrá un beneficio total para todos. Por tanto, todos debemos ponernos a ello. Sigo avanzando, el tiempo apremia. El desarrollo sostenible no puede realizarse sin paz y seguridad. Y ahora una pregunta quizás un poco indiscreta. Si queréis levantáis la mano y si no, no.
¿Cuántos de aquí sois cristianos? Sois bastantes los que hay cristianos aquí. ¿A alguien de vosotros os suena un texto bíblico que habla de paz y seguridad? Un texto en 1 de Tesalonicenses 5 que dice: cuando digan paz y seguridad, entonces caerá destrucción repentina sobre ellos y no escaparán. Como la mujer en dolores de preñez, estando encinta. Y qué curioso que cuando se escribió ese texto hace unos 2000 años, se decía paz y seguridad. Y la ONU quiere conseguir esto de este nuevo milenio en base a paz y seguridad. Bueno, no sé si sorprende un poco, ¿no? Qué casualidad que después de 2000 años se utilice esta misma frase para conseguir un cierto objetivo. Y ese texto avise que si dicen eso, cuidado porque viene un garrotazo de cuidado. Bueno, nos quedamos con este pensamiento, vamos a seguir. Habrá unos medios de implementación que evidentemente será para todo el mundo, no hay excepción. Habrá instituciones financieras internacionales apoyando todo esto. Habrá un establecimiento de decisiones económicas internacionales, establecimiento de normas y gobernanza económica global. ¿Os fijáis bien? Una gobernanza, alguien que gobierne la economía a nivel mundial. ¿Hay alguien así ahora? Bueno, podemos pensar en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pero ¿hay alguien en concreto, una institución que regule absolutamente todo esto? Aparentemente no está, pero se quiere conseguir. Bueno, ya veis que la cosa es muy seria, ¿eh? A nivel mundial absoluto. Un llamado a la acción para cambiar nuestro mundo. Pues si vamos viendo una vez más, se vuelve a citar: el mundo será un lugar mejor en 2030 si tenemos éxito en nuestros objetivos. Luego nos habla de nosotros los pueblos, son las célebres palabras de apertura de la Carta de las Naciones Unidas. Y claro, en nosotros los pueblos implica que somos todos. Y si os fijáis abajo, nos habla que todo esto, tenemos que ponernos todo y cada uno de nosotros a ello. Es una agenda de las personas y creemos que esto garantizará su éxito. Por tanto, todo el mundo se debe ver implicado. ¿Y si hay alguien que está en contra de esta implementación? Fijaos que es todo el mundo que debe estar de acuerdo. ¿Y si alguno se queja de algo de esto y dice que no lo ve claro? ¿Y qué le van a decir? Oye, ¿tú qué vas a hacer? ¿Te estás posicionando contra el bien del todo el mundo? ¿Contra el bien común? ¿Va a ser bien tolerada esa persona si se opone? Bueno, pensad que habrá puntos, y lo veremos, que hará que nos tengamos que posicionar al respecto, ¿eh? Ya lo iréis viendo a lo largo de estas conferencias. Por tanto, ya suelto un primer aviso. Quien no esté en consonancia con esta Agenda 2030 de la ONU a nivel mundial, lo va a pasar mal. Tened esto claro, ¿eh? Luego nos hablan de cómo hay que implementar todo esto. Y fijaos aquí, en el punto número 59, la importancia de unas palabras que aparecen. Reconocemos que existen diferentes enfoques, visiones, modelos y herramientas disponibles para cada país, de acuerdo con sus circunstancias y prioridades nacionales, para alcanzar el desarrollo sostenible y reafirmarnos que el planeta Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar común. ¿Y qué leéis allí? La Madre Tierra es una expresión común en varios países y regiones. Fijaos, la ONU habla de la Madre Tierra. ¿Quién utiliza la expresión la Madre Tierra para referirse al planeta Tierra? Papa. ¿Lo utiliza el Papa? ¿Lo utiliza quién más? ¿Indígenas? ¿Quién más? La gente de la nueva era. Gente de la nueva era. Y está en el tema de la ONU.
Se expresa así, porque dice que es unas palabras, es una expresión común en varios países y regiones, cada vez más extendido, ¿eh? Los chamanes también utilizan este tipo de expresión. Bueno, pues, ¿cómo pueden estar incluidas estas palabras aquí? Que son unas palabras que tienen que ver con cuestión de panteísmo. ¿Sabéis algo de lo que es panteísmo? Bueno, es como creer que algo divino lo impregna absolutamente todo, cada cosa del planeta. Es como, digamos, en Star Wars, la fuerza, para que me entendáis. Pues bueno, ellos consideran que el planeta, todo él, es como nuestra madre. Esto tendrá graves implicaciones, ya lo veréis más adelante. Y de hecho, si alguno de vosotros sigue las conferencias que hemos presentado, veréis que hemos tratado ampliamente sobre el término Madre Tierra, de dónde proviene y qué se espera con él. Bueno, aquí hay unos diferentes puntos, todo lo que van a hacer, y la verdad es que hay para todos los ámbitos. Destaca uno, lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. ¿Por qué creéis que se está sucediendo que cada país debe implementar la igualdad de género? Algunos países, sobre todo algunos latinoamericanos, aún se resisten a eso, pero cada vez van cayendo más uno tras otro. Bueno, es una agenda de la ONU, es un propósito. Algunos están de acuerdo, otros totalmente contrarios, y a otros les da absolutamente igual. Luego, hay otro punto, me bajo hasta el número 13, curiosamente es el 13, que dice: tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos. Yo os recomiendo que hagáis algo, si no habéis visto las conferencias que presentamos en Costa Rica, que tienen que ver con el cambio climático. Y quizás alguno ahora se va a sorprender si no ha visto esas conferencias, porque allí no solo mostramos, sino que demostramos cómo el cambio climático no es una cosa que está provocada solo por un tubo de escape de un vehículo o por una fábrica, sino por otras cosas, otros factores que van mucho más allá de todo esto. Y es lo que es conocido como las armas geofísicas. Armas que tienen ciertos planetas para alterar el clima, y que la propia ONU, estos mismos de los cuales estamos leyendo un documento, en los años 1970 y pico ya legislaron, y eso lo demostramos con su propio escrito, legislaron sobre las armas geofísicas para cuidado dónde se iban a aplicar y cómo. Y firmaron eso muchos países que ya estaban implicados en ello en ese entonces. Yo no sé si esto os sorprende o no, pero de eso se habla muy poco por las calles, muy poco en los medios de comunicación, pero vais a ver las pruebas si entráis a ver en esas conferencias de Costa Rica. Voy avanzando para ir un poco más deprisa, pero fijaos sobre todo en el final, después del punto 17, que es la meta. El punto 17 dice: fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Asociación Mundial para el Desarrollo Sostenible. Por tanto, esto no va a aflojar, tiene que ir a tope. Reconociendo que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el principal foro internacional e intergubernamental para negociar la respuesta mundial al cambio climático. Fijaos que es un centro básico de todo, el tema del cambio climático. Ya hablaremos un poco más adelante de todo ello. Voy a seguir avanzando hasta buscar otro punto que nos va a interesar. Fijaos que es larguísimo todo este texto. Y nos paramos aquí, en este punto número 60. Medios de implementación y la alianza global. Fijaos que nos dice: reafirmamos nuestro firme compromiso con la plena aplicación de esta nueva agenda. Reconocemos que no podremos alcanzar nuestras ambiciosas metas y objetivos sin una alianza global revitalizada y mejorada y medios de implementación comparativamente ambiciosos. La Asociación Mundial revitalizada facilitará una participación mundial intensiva en apoyo de la aplicación de todos los objetivos, reuniendo a los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, el sistema de las Naciones Unidas y otros agentes, y movilizando todos los recursos disponibles. Todos los recursos disponibles es factor humano y factor económico.
¿Os habéis fijado quiénes tienen que sí o sí acceder a decir sí a todo ello? Reuniendo a los gobiernos y la sociedad civil. Por tanto, ¿reuniendo a quién? A todo el mundo. Bueno, pues estas palabras cualquier persona las puede leer y se puede quedar tan ancho, pero esto tiene unas implicaciones realmente duras, ¿eh? Voy siguiendo, avanzando hasta este punto, el 91. Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable para lograr este programa y utilizarlo al máximo para transformar nuestro mundo para bien en 2030. No paran de repetirlo. En 2030 esto se debe instaurar. Bueno, vamos a pasar un vídeo ahora. Ya lo veis, ONU 2030, año de la catástrofe climática. Es curioso, ¿eh? Estad atentos al vídeo porque vale la pena lo que vais a oír para todo el resto de temas que vamos a tener concerniente a esto. Escuchen esto, este lunes fue publicado un reporte del panel intergubernamental de la ONU sobre el cambio climático. En el documento, los expertos hacen una preocupante advertencia. Tenemos hasta el 2030 para evitar una catástrofe climática. Para ese año, el planeta alcanzará el umbral de 1,5 grados Celsius sobre los niveles previos a la industrialización. Esto, para que nos entendamos, se traduciría en un aumento en el riesgo de sequía extrema, incendios forestales, inundaciones y escasez de comida para millones de personas. Para evitar ese momento de temperatura, las emisiones de carbono en todo el mundo deben reducirse para 2030 casi a la mitad de las de 2010, según el reporte. Y en 2050 deben ser de casi cero. Los expertos dicen que técnicamente es posible, pero requeriría grandes cambios en las áreas de energía, industria, transporte, entre otras. ¿Os habéis fijado bien? Dice que en 2030 es un cupo máximo, porque si se llega a ese nivel y no se ha cambiado nada hasta ahora, habrá una cantidad de incendios y de desgracias tremendas debido al tema del cambio climático. ¿Os habéis fijado que precisamente, mira qué casualidad, ha hablado de incendios y ahora mismo estamos, ¿dónde estamos? ¿Cuál es esta población? ¿Cómo se llama este lugar? San Francisco. ¿Y qué está viendo alrededor, cerca de aquí? Un incendio colosal, ¿eh? Que está causando estragos. Y no es uno, dicen que son tres, de hecho, tres focos distintos. ¿Y habéis oído ya alguna noticia al respecto? Pues algunos ya dicen que es debido a la sequía, aumento de temperaturas más alto de lo frecuente y por tanto más facilidad de haber incendios. ¿Todo debido a qué? Bueno, pueden haber dos factores. Uno es que hay algún graciosillo que le dé por encender el fuego, ¿eh? Que eso es lo que suele pasar. Y otra vez, otra ocasión, puede ser algo distinto. Es debido, dicen, también al cambio climático. Bueno, la verdad es que nos ha ido, por desgracia, muy mal que haya un incendio, pero para esta conferencia, para ilustrarlo, ha ido clavado, ¿eh? La advertencia es clara. En 2030 o se arregla todo esto o el caos va a ser absoluto. Nos quedan, ¿cuánto? 11 años. O se arregla en 11 años o el mundo se va al traste, nos están diciendo, ¿eh? Por tanto, todo el mundo deberá ponerse a ello. Ahora vamos a hacer un salto. Ya hemos visto qué es la Agenda 2030, en qué consiste. Nos van a arreglar el mundo entero y a todos nosotros, ¿eh? Bueno, es un chollo, ¿eh? Esto es fantástico. Vamos a ver algo. Noticias relacionadas con la Agenda 2030. Solo algunas, ¿eh? Bruselas, la capital de Bélgica, en Europa, quiere que todos los envases de plástico sean reciclables para ¿qué año? El 2030. La Comisión Europea alumbra su primera estrategia para incentivar el reciclaje y materiales más sostenibles. ¿Lo están haciendo coincidir en qué año? 2030. Esto que veis aquí, no sé si, claro, lo veis en español, pero es porque está traducido automáticamente. En verdad esto, si os fijáis arriba a la izquierda, pone Generalitat de Cataluña. Es la Generalidad de Cataluña, de donde nosotros venimos. Esto es el gobierno de esa parte.
Y también, ¿para qué trabajan? La implementación de la Agenda 2030. ¿Creéis que cualquier lugar del mundo va a quedar exento de esto? Pues no, cualquier lugar del mundo no va a quedar exento de esto. Otra noticia, 23 ciudades se reunirán en Costa Rica para aterrizar a nivel local la agenda de la ONU contra la pobreza. Y esto sería, fijaos, más de 20 ciudades, entre ellas Madrid, Barcelona y Cádiz, se darán cita el 19 y 20 de abril en la Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. ¿Y dónde? En Costa Rica. Y estuvimos en Costa Rica presentando precisamente este tipo de temas, hablando sobre el cambio climático, qué había detrás de todo ello. Y allí ya dijimos, Costa Rica va a ser un lugar especial porque a alguien le ha interesado. Y donde esto se va a apretar con mucha fuerza. Y de allí se ayudará a que se implemente a otros lugares. Pues mira, ¿cuánto tiempo hace que estuvimos en Costa Rica? Hace un año. Y ahora, esta noticia es del 10 de abril. Por tanto, pocos meses después de haber ido, ya surge esto. Y no es porque nosotros fuéramos adivinos y superprofetas, no. Es porque ya se veía venir y porque ya demostramos que había alguien interesado en Costa Rica para conseguir que esto echara adelante. Y que no solo era la ONU. Había otro gran poder, que mucha gente cree que no pintan nada, que estaba precisamente detrás de ello, tal como mostramos. Y pronto vamos a verlo aquí, quién es ese poder. Fijaos en este dato, en 2030 habrá 92 millones de habitantes más en ciudades de Latinoamérica. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Que las áreas rurales, ¿dónde van a ir a parar la gente? ¿Al campo, seguir trabajándolo? No, concentrándose en grandes ciudades. En grandes ciudades, ¿eh? Los campos prácticamente dejados. Solo habrá algunos lugares con extensiones donde se va a trabajar la tierra para producir para todos. Pero deben haber unos cambios en el orden social a nivel mundial para que esos tipos de cultivo sean suficientes para mantener a la población. Y toda la gente apiñándose en grandes ciudades. Ya sabéis lo que genera estar apiñado en grandes ciudades, ¿no? Relativamente alguna cosa buena. Sí, lo tienes todo muy cerca, ¿eh? Pero por el otro lado, imaginaos que todo lo que surte a una ciudad de comida, por ejemplo, ¿qué sucede cuando hay, bueno, no sé si aquí os ha sucedido, nosotros en Cataluña tuvimos esto, una huelga general de transportistas. Y si hubiese durado un par de días más, hubiese sido realmente caótico, porque la gente en las ciudades lo único que podía morder era un árbol si lo tenía plantado delante en la acera de casa, porque no tendría que comer. ¿Sabéis qué significa esto? ¿Cuántos millones de personas se pueden ver totalmente sin comida, sin acceso a nada, en un cierto momento de un cierto conflicto? Bueno, sigamos. El 1% más rico poseerá 2/3 de la riqueza global antes de 2030. ¡Qué estadística, eh! Es una estadística que te deja para el arrastre, deshecho. Los especialistas llaman a los líderes mundiales a que actúen para evitar una explosión de inestabilidad, corrupción y pobreza en el futuro. Si no se hace nada, esto va a ser un hecho. Por tanto, hay que cambiar el sistema económico para que no haya gente tan y tan rica y tantos desgraciaditos que no tienen para nada. ¿Me entendéis con la expresión desgraciaditos? Es triste, ¿eh? O sea, unos tantos y otros no serán nada ni tendrán nada. Por tanto, hay que evitar eso, como sea. ¿Hay alguien que esté pregonando eso? ¿Que haya que cambiar este sistema económico para que todo funcione y no haya ese tipo de cosas aparte de la ONU? Sí, hay alguien que lo está haciendo y diciendo. Sí que hay alguien. Ya veremos quién es. Bueno, sigamos. Esto es un dato interesante de las Naciones Unidas. Zimbabue. Es un país africano. Es un país que estaba en la miseria prácticamente absoluta. Un país que tiene unos recursos en el subsuelo impresionantes. Pero, como suele pasar en según qué países africanos, ha interesado pues que no prosperen.
y que entre ellos pues haya masacres, guerras civiles o guerras con países vecinos, y mientras tanto hay otros que han ido extrayendo sus ganancias. Eso es típico en África y en otros lugares. Bueno, pues resulta que este señor, Emmerson Dambudzo, es el presidente. Y este señor, fijaos qué llega a decir ahora, es el presidente de Zimbabue. Dijo que su país ha logrado avances sustanciales en la implementación de algunos de los objetivos de desarrollo sostenible. En un intento por mejorar la nutrición y ampliar las oportunidades de ingresos, Zimbabue ha extendido su apoyo a los sectores de ganadería, pesca y vida silvestre. Confiamos en que estos programas múltiples acelerarán el reingreso de Zimbabue a la economía global, agregó. Recordando los muchos desafíos económicos y de desarrollo causados por las continuas sanciones ilegales impuestas en Zimbabue, pidió su eliminación inmediata. Tenían sanciones económicas, por tanto no podían seguir adelante, pide que se eliminen, y ahora Zimbabue va a hacer un cambio impresionante, ¿eh? Pero fijaos que añade: la paz, la seguridad, bla 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 bla. La paz, la seguridad, una vez más salen a flote esas palabras. Bueno, os lo dejo solo como un dato. Conferencia: la gestión de un bien común, el acceso al agua potable para todos. Esto también es iniciativa del Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral. Por tanto, ¿quién está detrás de todo esto? El Vaticano. El Vaticano está detrás de apoyar que haya una gestión de un bien común, que es el acceso al agua potable para todos. Es bueno esto, ¿no? ¿Alguien se puede quejar de esta medida? No, es que esto es muy bueno. Pues ya veis que, curiosamente, el papado está diciendo algo que precisamente va incluido en todo lo que hemos visto antes, ¿eh? No hemos entrado en detalle, pero allí consta. Me salto todo esto solo para fijaros la atención en un punto en concreto. Vamos al segundo párrafo. La conferencia se propone reafirmar la necesidad absoluta y urgente de un compromiso general para garantizar a todos y en cualquier situación el acceso al agua potable, y expresar la preocupación de la Iglesia por el sufrimiento y el malestar de los que están excluidos del disfrute de este bien fundamental para la vida y de los servicios vinculados con él. Como reiteró el Santo Padre en el mensaje para la Jornada Mundial de Oración por el cuidado de la creación en 2018, de hecho, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal. ¿Estaban diciendo algo malo o algo bueno? Algo bueno, ¿verdad? También es uno de los temas destacados en el primer capítulo de la encíclica Laudato Si, uno de los objetivos establecidos por las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible al que se debería llegar en 2030, así como un tema crucial para la región panamazónica, a la que estará dedicada la próxima Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos, programada para octubre de 2019, o sea, el año que viene. ¿Os habéis fijado? Resulta que ellos citan la encíclica Laudato Si. Y nosotros estuvimos hablando en Costa Rica precisamente de la encíclica Laudato Si, porque también coincide con todo el tema de cambio climático. Allí se trata muy de lleno en esto y de arreglar el mundo, y lo vais a ver en comparación, prácticamente con las mismas palabras y decisiones que ha tomado las Naciones Unidas. Y vais a ver cómo ellos y Naciones Unidas van a trabajar de lleno, de la mano, para instaurar esto en 2030. No en 2029 ni en 2031, en 2030. Y repito esto y puntualizo: 2030. Y ya veréis por qué. Me salto todo esto y vamos a otro vídeo. El Bitcoin puede suponer una catástrofe climática planetaria. ¿Sabéis qué es el Bitcoin, no? Este tipo de nuevas monedas virtuales que cada vez están circulando más, y ahora está surgiendo a la luz que este tipo de transacciones económicas generan, por cuestión electrónica, tanta contaminación o más
que el resto de intercambio comercial habitual. Ahora les ha salido una traba con esto. Habrá que hacer cambios también en estas cuestiones. Bien, he de deciros que todo el tema de monedas virtuales surgió porque había una serie de negocios a nivel mundial de unas transacciones impresionantes, que por medios habituales no podía hacerse. Y fue necesario inventarse algo distinto para poderse hacer. Como una mano negra detrás de todo esto, ¿eh? Después, evidentemente, esto se abrió también a la gente común, porque si no el asunto sería muy descarado, pero ha habido una serie de negocios que se han hecho a través de todo ello. Pero todo esto quizás va a cambiar, ¿eh? Vamos a ver el vídeo. ¿Ya habéis visto el documental? Realmente cuando lees estos datos es todo catastrófico, ¿eh? Y además con la musiquita que le ponen y los osos polares, el lagrimón ya te salta, ¿no? No, pensad que todo esto está muy bien hecho, ¿eh? O sea, no van a hacer un tipo de propaganda que te resulte totalmente indiferente, sino que siempre van a tocar tus puntos sensibles. Si en vez de esta música ponen una de payasos, evidentemente esto no causa lo mismo, el mismo efecto. Bien, ya habéis visto los datos que se dan, catastróficos de arriba abajo, y hay que actuar rápidamente para largo alcance además, ¿eh? No es una cosa que pueda dejarse. Bien, mirad esta noticia también. Cristina Gallach, alta comisionada para la Agenda 2030. Es una noticia sobre España. Dice: España es más rica, pero más desigual. Todos los partidos han de asumir la Agenda 2030 o no saldremos de los problemas de desigualdad. España de lleno también en ello. Aquí no se escapa nadie. Y nos empieza a hablar de una vez más sobre la instauración de la Agenda 2030. Se tienen que acabar los problemas de desigualdad y medio ambiente. Bueno, pues ya vemos por dónde va todo, ¿no? Nos sigue hablando aquí sobre el calentamiento global, como no. También relación de empresas con trabajadores y medio ambiente. Es curioso, esto mismo viene a salir en la encíclica Laudato Si del Papa, ¿eh? Y por todos lados nos sigue hablando de la Agenda 2030, como no. Me salto para ir a esta página con esta noticia. Papa Francisco anuncia un documento sobre migración y refugiados. Y diréis, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos tratando, no? Migración y refugiados con la Agenda 2030. ¿Por qué hay migración y refugiados? ¿Porque son ricos? ¿Porque no lo pasan bien? La gente no suele irse de su país y de su casa porque se va de excursión y ya está. Tiene que emigrar porque en su lugar no está bien y busca la vida donde puede. Bueno, pues fijaos, el Papa aquí hace toda una referencia impresionante de 20 puntos que se articulan en torno a cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Estos 4 puntos sintetizan la respuesta a los desafíos planteados a la comunidad política, a la sociedad civil y a la Iglesia por el fenómeno migratorio hoy. Y todo esto, fijaos a qué va relacionado:
con el deseo de contribuir al proceso iniciado por las Naciones Unidas en vista de los pactos mundiales. ¿Y todo esto qué tiene que ver también? Pues mirad, Francisco pidió a la comunidad internacional una reflexión sobre los 7 ejes temáticos sobre los que se desarrolla este foro, es decir, derechos humanos, fronteras, incidencia política, capitalismo, género, cambio climático y dinámicas transnacionales. Tiene que haber una reflexión, dice el Papa, sobre todos estos temas. ¿Habéis visto qué cantidad de temas? Pues son los mismos temas que aparecen en la encíclica Laudato Si y en la Agenda 2030. Prácticamente los mismos. Toda la comunidad internacional tendrá que reflexionar sobre esto. Aquí vemos qué esconde la Agenda 2030, segunda parte. Hemos ido muy bien de tiempo, ha ido muy deprisa. Por tanto, ¿seguimos un poco más? ¿Sí? Porque ahora viene esto. ¿Quiénes mueven los hilos de la Agenda 2030? Hemos visto ONU, hemos visto que el Papa aparece también. ¿Son ellos los que mueven esto? Son los gobiernos, ¿no? Vamos a verlo. Una nueva era de oportunidades por Ban Ki-moon sobre el acuerdo alcanzado en la COP21. Es una noticia que ya veis, sale de Venezuela. Y todo esto, París 2015. Era 2015, corría ese año. Una nueva era de oportunidades. ¿Quién es Ban Ki-moon? ¿Lo recordáis? Había sido presidente de la ONU. ¿Y la COP21? Pues fijaos, ahora que contamos con el Acuerdo de París, debemos ponernos a pensar de inmediato en su aplicación. Al hacer frente al cambio climático, estamos promoviendo la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. El Acuerdo de París tiene consecuencias positivas para todos los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos listos para entrar en una nueva era de oportunidades. ¿Una nueva era? ¿Cómo lo diríais en inglés? New Age. ¿Y qué es el New Age? ¿Qué es la nueva era? ¿Sabéis qué es la nueva era? Panteísmo puro. Panteísmo puro. La nueva era no tienen libros escritos que se basan sobre todo en ayuda autopersonal, pero también en temas de meditación trascendental, que si dejas tu mente en blanco, dejas que las energías del cosmos entren en ti y así te equilibras con todo el universo y prácticamente pasas a ser un Jedi, ¿eh? Bueno, eso no lo dicen ellos, pero es magnífico lo que prometen con todo esto. Y la nueva era, yo no sé si aquí alguien practica algo de la nueva era o cree en la nueva era. Hemos tenido temas dedicados en el apartado Puertas Dimensionales sobre la nueva era. Y os hago solo un resumen con muy pocas palabras. Es espiritismo. Es espiritismo. Si no lo creéis, mirad las conferencias y vais a ver todo eso demostrado. Es curioso que en este artículo aparezca que trabajan para conseguir una nueva era de oportunidades, una New Age de oportunidades. Fijaos en esto: Nueva York, Beyoncé, el Papa y la ONU. Parece un cóctel, ¿eh? Agítese y ¡pam! La 70ª Cumbre de las Naciones Unidas está a punto de comenzar para sellar la Agenda de Desarrollo del Mundo hasta 2030. Era una noticia también del 2015. Y aquí veis una fotografía de Ban Ki-moon cuando era un secretario general de la ONU, dándole la mano ¿a quién? A una cantante, Shakira, que todo el mundo conoce prácticamente. Pues bien, en este artículo es curioso porque nos empieza a hablar de que todo esto era un acontecimiento que iban a hacer en Manhattan, que contaría con la presencia del Papa Francisco, quien como una estrella del rock ya ha eclipsado en las mentes de los neoyorquinos a todas las demás personalidades que harán un alto en Manhattan durante esos 3 días. O sea, fijaos, ¿quién era la estrella principal que brillaría allí? El Papa. Bueno, habría además algo curioso. Aprovechando esto, se haría en la Gran Manzana pues fiestas, ceremonias solemnes, instalaciones artísticas, vigilias, conciertos en Central Park, exposiciones, conferencias y un sinfín de actividades con las que marcar el nacimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
O sea, ya veis qué espectáculo montaban para celebrar que iban a empezar entonces. A bombo y platillo, ¿eh? Bueno, mirad qué nos dice aquí. De momento, sin embargo, se percibe una calma tensa. Es cierto que se han organizado varias conferencias, mas se dan a puerta cerrada. Los medios de comunicación mencionaban la asamblea y hay un run-run sobre la agenda de desarrollo, aunque es el Papa quien copa casi todas las portadas. Miles de carteles anuncian por la ciudad el festival Global Citizen con Beyoncé, Pearl Jam, Coldplay, Ed Sheeran, pero nadie podrá disfrutarlo hasta la tarde del sábado. Entre tanto, algunas plazas ya se están iluminando con velas para marcar metafóricamente el camino hacia un futuro mejor. Y hay gente que se entretiene participando en campañas de redes sociales. ¿Quién es el personaje central en todo esto? El Papa colapsaba todas las portadas. No eran los cantantes, no era Ban Ki-moon, no era no sé quién, era el Papa. El pontífice abrirá mañana el evento con un discurso de 1 hora en el edificio de Naciones Unidas al este de Manhattan. Y todo el mundo estaría expectante de qué iba a decir el Papa en la ONU. El nuevo marco de desarrollo sostenible que será aprobado en la Asamblea General es un gran logro y un primer paso hacia un futuro mejor para todo el mundo en todas partes del mundo, señalan en las oficinas de Amnistía Internacional en Nueva York. Era el pistoletazo de salida, ¿eh? Y aquí lo tenéis. La ONU recibe al Papa Francisco. Como suele ser habitual, primero van unos niños a ofrecerle unas florecillas. ¿Os dais cuenta de los colores de las flores? Blancas y amarillas. ¿Por qué? ¿Porque no van las abejas a estos colores? Porque es la bandera del Vaticano. Le ofrecen la bandera del Vaticano, o sea, una sumisión de la ONU hacia el Vaticano. Tened esto presente. Estas cosas tienen su simbología y debemos conocerla, porque es la pleitesía que se rinde a alguien. El secretario general de la ONU dio hoy la bienvenida al Papa Francisco a la sede de la Organización Mundial en Nueva York y manifestó que el pontífice es una inspiración para todos por su humildad y humanidad. Ya veis que hay un reconocimiento directo de Ban Ki-moon hacia el Papa. Su humildad, su humanidad. Por tanto, ¿qué es? ¿Un pelacañas o un líder? Cuando digo un pelacañas es una expresión que utilizamos mucho por allí, que quiere decir que es un don nadie prácticamente. Bueno, fijaos en esto. Durante su primera visita a las Naciones Unidas, el Papa Francisco también pronunció un discurso ante los Estados miembros reunidos en la sala principal de la Asamblea General. Cualquiera que sea nuestra fe, nos inspiramos en su humanidad y humildad y en su llamado a todos para tomar medidas en materia de justicia social, cambio climático y asegurar una vida digna para todos, señaló Ban Ki-moon poco después de recibirle a la entrada del edificio del secretariado. Por tanto, todos se acogen al llamado que hace el Papa. Todos. Toda la ONU se acoge a lo que dice el Papa. El pontífice pronunció unas breves palabras de agradecimiento y saludó a unos 300 empleados de la organización que acudieron a escucharlo tras haber ganado un pase al acto en un sorteo interno. Sorteaban hasta poder acceder a... En fin, sin comentarios. Les doy las gracias por esta bienvenida y por todo el trabajo que han hecho para prepararla, dijo el Papa. En la Asamblea General, donde pronunció un discurso, el Papa recibió la bienvenida del presidente de ese órgano, Mogens Lykketoft, y de nuevo de parte del secretario general de la ONU. Su visita coincide ¿con qué? Con la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y no es coincidencia. Usted ha hablado a menudo de una ecología integral, una que incluya el medio ambiente, el crecimiento económico, la justicia social y el bienestar de la humanidad, acotó Ban. Aludió asimismo a las frecuentes referencias del Papa al cambio climático como uno de los principales desafíos de la humanidad y como un asunto moral, y consideró que en todos los asuntos de la agenda global resuena la voz de conciencia del pontífice. En todos los asuntos de la agenda global resuena la voz de conciencia ¿de quién?
del pontífice, del Papa. Por tanto, cuando se ha hecho esta Agenda 2030, se ha hecho ¿en base a quién? Al Papa. ¿Y en base a qué? A la encíclica Laudato Si, de la que estuvimos tratando, y que esconde algo entre todos sus puntos que vamos a ver en estas conferencias. Lo mostramos anteriormente, lo vamos a volver a mostrar aquí, y vais a ir cuadrando el por qué la Agenda 2030 tiene que ver, cómo no, por encima de todo, con el que la ha promovido en verdad, que es el propio papado. ¿Y es malo esto? ¿Es mala la Agenda 2030? Si ahora te preguntan a ti, ¿tú crees que es malo que se acabe la pobreza en el mundo? Tú no puedes decir que no, porque es que tampoco lo deseas, ¿no?, que pase una cosa mala así. Tú puedes decir que el cambio climático no hay que evitarlo si nos están diciendo por todos lados que es por culpa del cambio climático que todo se va al traste. ¿Te puedes poner contra eso? No. Porque te están diciendo por todos lados que eso es lo que hay que hacer, porque es lo bueno. Bueno, sigamos. Atención a esto. Discurso del Papa Francisco a la 70 Asamblea General de las Naciones Unidas. Fue un momento espectacular. Esto es del 25 de septiembre de 2015. Estamos en 2018, ¿eh? Pero recordemos que este es el punto de inicio de la Agenda 2030, festejado por todo lo alto. Habla el Papa. Una vez más, siguiendo una tradición de la que me siento honrado, el secretario general de las Naciones Unidas ha invitado al Papa a dirigirse a esta honorable Asamblea de las Naciones. En nombre propio y en el de toda la comunidad católica, señor Ban Ki-moon, quiero expresarle el más sincero y cordial agradecimiento. Agradezco también sus amables palabras. ¿El Papa fue por gusto allí, por iniciativa propia? Dice aquí que las Naciones Unidas, el presidente suyo, el secretario general, ha invitado al Papa. O sea, ¿vas a invitar a alguien que no pinta nada en todo esto para dar la inauguración a ello? No, vas a invitar a quien lleve a cabo el plan más fuerte al respecto, el peso fuerte. Una respuesta imprescindible, ya que el poder tecnológico en manos de ideologías nacionalistas o falsamente universalistas es capaz de producir tremendas atrocidades. No puedo por menos que asociarme al aprecio de mis predecesores, o sea, de los otros papas, reafirmando la importancia que la Iglesia Católica concede a esta institución y las esperanzas que pone en sus actividades. O sea que los papas anteriores también reconocen a la ONU como el papel fundamental para que todo vaya adelante. La historia de la comunidad organizada de los Estados, representada por las Naciones Unidas, que festeja en estos días su 70 aniversario, es una historia de importantes éxitos comunes, en un período de inusitada aceleración de los acontecimientos. Yo no sé si os habéis fijado en estas últimas palabras. Es un periodo de inusitada aceleración de los acontecimientos. Aceleración de los acontecimientos. Hubo una persona que escribió en los años 1800 y pico que iba a pasar algo en estos tiempos, que sucedería todo aceleradamente, unos acontecimientos que serían acelerados, justo en un momento determinante de la historia de la humanidad, y que ronda precisamente la fecha de la Agenda 2030. Y vamos a ver quién era esa persona que escribió eso. ¿Y por qué escribió eso? ¿Y qué quería decir con eso? Pero lo que estáis leyendo aquí vais a ver que suena a palabras proféticas. Proféticas. La labor de las Naciones Unidas, a partir de los postulados del preámbulo y de los primeros artículos de su Carta Constitucional, puede ser vista como el desarrollo y la promoción de la soberanía del derecho, sabiendo que la justicia es requisito indispensable para obtener el ideal de la fraternidad universal. Fraternidad universal. ¿Qué es la fraternidad universal? ¿Que tú estés mal con el vecino
Que tú estés mal con Francia, que tú estés mal con Rusia. Fraternidad universal es que todos debemos estar a bien como hermanos. Y así va diciendo aún más cosas, ¿cómo no? Fijaos en la parte final. Por eso hay que afirmar con fuerza sus derechos, consolidando la protección del ambiente y acabando con la exclusión. Protección del ambiente, medio ambiente, acabar con la exclusión. ¿Qué es la exclusión? Pues las personas que no pueden subsistir por sí mismos porque no tienen métodos, no tienen medios. Por tanto, contra la pobreza, problemas también de igualdad de género. ¿En qué se basa todo lo que dice el Papa? Ya lo ves subrayado en rojo. La encíclica Laudato Si. Esa encíclica es mucho más importante de lo que las personas creen. Esa encíclica marca una agenda para el mundo entero. Es la base para la Agenda 2030 de la ONU. La adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la Cumbre Mundial que iniciará hoy mismo es una importante señal de esperanza. Confío también que la Conferencia de París sobre el Cambio Climático logre acuerdos fundamentales y eficaces. La adopción de la Agenda 2030 empezaba ese día. El Papa daba la orden de salida. El pistoletazo de la carrera empezaba en ese día. Habla de trabajo esclavo también, que eso hay que evitarlo. Cuando se habla de trabajo esclavo, ¿qué es? ¿Que el esclavo tiene algún día de fiesta? ¿Algún día para decir yo no trabajo? No, el esclavo trabaja sí o sí los 7 días de la semana. El Papa dice que esto no puede ser. El trabajo esclavo tiene que acabarse. ¿Sabéis qué incluye esto? Como él hace referencia a la encíclica Laudato Si, nos está diciendo en esa encíclica, y ya lo veremos, que es necesario que el trabajador descanse. Sí, el trabajador tiene que descansar, no tiene que ser esclavizado. Y el trabajador tendrá que descansar en un día. Todos los trabajadores tendrán que descansar en un día en concreto. Ya lo veremos. Aquí nos vuelve a hablar de algo interesante. Por todo esto, la medida y el indicador más simple y adecuado del cumplimiento de la nueva Agenda para el Desarrollo será el acceso efectivo, práctico e inmediato para todos a los bienes materiales y espirituales indispensables. Fijaos, esto no solo es cuestión de economía, de medio ambiente, esto es cuestión también espiritual. ¿Y qué tiene que ver la condición espiritual con la Agenda 2030? Si es una cuestión muy cotidiana, pues ya lo veréis. Fijaos en qué se basa. Vivienda propia, trabajo digno y debidamente remunerado, alimentación adecuada y agua potable, libertad religiosa y más en general libertad de espíritu y educación. Fijaos que habla de libertad religiosa el Papa, ¿Alguien conoce un poco de la historia de la Iglesia Católica desde que surgió en el año 300 y pico de la era cristiana? Lo digo, matizo esos años porque hay gente que cree que nace prácticamente desde Jesús mismo, Eso es un error histórico y demostrable que no es así. A partir de 300 y pico surge la Iglesia Católica. Y si hacéis un análisis de su historia, hasta ahora, unos años antes, ¿el papado estaba a favor de la libertad religiosa? ¿Habéis leído la historia de la Iglesia Católica, alguno de vosotros? ¿O conocéis algo? La Iglesia Católica jamás en su historia habló de libertad religiosa. Precisamente hace poco estuvimos en Italia filmando toda una serie de reportajes en el Piamonte, la parte norte de Italia, frontera ya con Suiza, los Alpes. Y allí había un pueblo llamado los valdenses, un pueblo que eran cristianos, pero que no estaban de acuerdo con el papado. Y les felicitó el papado por estar en desacuerdo con ellos, los premió, les echó flores, pétalos, los masacró. Es uno de tantos que recibieron el pueblo de los valdenses. Eso ha sido a lo largo de toda la historia. El papado no quería libertad religiosa. Pero es curioso, estos últimos papas están hablando de libertad religiosa.
Ha habido un cambio. ¿Por qué? Porque el Papa está siendo el líder moral de todos. Y el Papa está trabajando, o el Vaticano está trabajando, para una cosa que es conocida como ecumenismo. Para que todas las religiones del mundo, no solo cristianas que sean protestantes, ortodoxos, no católicos, se unan, más o menos, sino a nivel mundial, sean budistas, taoístas y todos los istas que queráis. Todos. Y está pregonando libertad religiosa por todas partes. ¿Qué ha producido este cambio en el papado si toda la historia era lo contrario? Se ha producido por algo. Bueno, ya hablaremos de ello. Sigo avanzando hasta este punto. La guerra es la negación de todos los derechos y una dramática agresión al ambiente. Si se quiere un verdadero desarrollo humano integral para todos, se debe continuar incansablemente con la tarea de evitar la guerra entre las naciones y entre los pueblos. ¿Ese mensaje es bueno o malo? Es muy bueno, ¿no? Es maravilloso. Bueno, pues el Papa va hablando también de algo muy importante, una situación dolorosa en todo el Oriente Medio, del norte de África y de otros países africanos, donde los cristianos, junto con otros grupos culturales o étnicos e incluso junto con aquella parte de los miembros de la religión mayoritaria que no quiere dejarse envolver por el odio y la locura, han sido obligados a ser testigos de la destrucción de sus lugares de culto, de su patrimonio cultural y religioso, de sus casas y haberes, y han sido puestos en la disyuntiva de huir o de pagar su adhesión al bien y a la paz con la propia vida o con la esclavitud. Sabéis que hay muchos cristianos de muchas denominaciones distintas que están muriendo en estos países que acaba de citar el Papa por su creencia. El Islam radical está acabando con sus vidas. Y el Papa a esto le llama bajo un nombre. ¿Lo sabéis cuál es? El ecumenismo de la sangre. ¿Os suena esto, el ecumenismo de la sangre? Es que a esa gente tan radical islámica le da igual si eres de denominación testigo de Jehová, mormón, presbiteriano, bautista, adventista, católico, ortodoxo, les da igual, eres cristiano. Si eres cristiano, ñaca. Acaban contigo. ¿Sí? Bueno, pues el Papa dice que como esa gente no pregunta, solo ven cristiano, no saben nada más, ni quieren, pues que eso nos une a todos, porque es el ecumenismo, el estar unidos en comunión de la sangre, porque los matan a todos por igual, son mártires todos. Bueno, otra cosa es, ¿quién está provocando las guerras en Medio Oriente, por ejemplo, y en África? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? ¿Y el por qué? Nosotros hemos demostrado quién está detrás de todo eso. Evidentemente esas guerras no son para liberar a la población de algún tirano bellaco y ponerle el adjetivo que queráis, sino que es porque hay una serie de intereses económicos en esos países que están básicamente en su subsuelo. Y eso tiene que provocar que hay dos bandos en este mundo muy claramente diferenciados cada vez más: Rusia y China por un lado, y por el otro Estados Unidos y sus aliados europeos, Australia y demás. Todos quieren el mismo recurso. Ese recurso es una cosa negra, viscosa, pero que después, un poco refinada, es una joya. Es oro líquido, negro, pero considerado como oro líquido, el petróleo. Y evidentemente el petróleo y el gas, aparte de otros minerales que hay en el subsuelo, interesan a estas grandes potencias. Y se genera todo esto. Pero ¿sabéis? Hay alguien que no es una potencia teóricamente militar, pero que participa de todos estos negocios. ¿Y sabéis quién es? Es una potencia que teóricamente no es política, aunque dicen que no se ponen en política y lo hacen. Es una potencia de alguien que suele aparecer en una ventana los domingos. Sí. Y ese señor suele ir vestido siempre de blanco. Bien, para más datos y detalles creo que ya no hacen falta, ¿no? Nosotros hemos demostrado todo eso, no es ciencia ficción.
Esas guerras van directamente por cuestiones económicas. Pero curiosamente, a su vez, implica que haya una religión imperante allí, que es un Islam radical, que es contraria a todo lo cristiano, y evidentemente hay una confrontación. Y eso hay que acabarlo. Y eso nos une a todos, seamos de la religión que seamos, entre cristianos, pues porque hay que arreglar este problema. No puede ser que no haya libertad religiosa para todos. Bueno, algún día quizás, en las conferencias lo hemos tratado, quizás otro día lo volveremos a tratar, ¿quién inventó el Islam? Porque si vamos a las raíces de quién inventó el Islam, volveremos otra vez a esa ventana donde sale un señor a hablar. Y eso mucha gente lo desconoce, incluso la gente del Islam. Pero gracias a Dios hubo alguien que lo reveló y le costó la vida. Le costó la vida. Pero bien, eso me lo he de guardar para otra ocasión. Vamos a seguir. ¿Sí? ¿Lo digo para que lo sepamos? ¿Sí? ¿Vendréis mañana y el domingo por la mañana? Pues ya lo vamos a hablar. Fijaos en estas palabras del Papa. La casa común de todos los hombres debe también edificarse sobre la comprensión de una cierta sacralidad de la naturaleza creada. Sacralidad de la naturaleza creada. La Madre Tierra, ¿eh? La casa común de todos los hombres. ¿Es que todos vivimos en el planeta Tierra? A excepción de algunos señores que están en la estación orbital dando vueltas por allí, pero tienen que bajar igualmente cada X tiempo. Pues esto es nuestra casa común. Por tanto, atención, si tú o cualquiera de nosotros hace una tontería contra la casa común, ¿los otros qué deben hacer? Decirle, oh, bien, sigue destrozando nuestra casa común. Si tú tienes un hogar y viene alguien a tu casa y le empieza a pegar patadas a tu televisor, te arranca la cortina y... eso no está bien, ¿no? Va contra tu hogar. Pues bueno, ahora tu hogar es... la tierra junto a todos nosotros es la casa común. Por tanto, la hemos de cuidar. ¿Es malo ese pensamiento? Es precioso. De hecho, todos deberíamos cuidar el planeta desde siempre. Pero eso resulta que esconde algo. Porque fijaos lo que hemos visto hasta ahora. La Agenda Global 2030 quiere decir que debe haber una gobernanza única mundial. O sea, alguien que gobierne el mundo entero. ¿Y cómo se hace eso? ¿A través de qué? De leyes. ¿Habéis visto algún gobierno que no tenga leyes? No. Un gobierno sin leyes es anarquía. No puede ser, no funciona. Por tanto, tiene que haber leyes. Pues imaginaos que todo esto va en base a que hace falta que haya alguien que tenga el poder suficiente para que todo el mundo baile a su son conforme a lo que él dictamina. Y si tú ves que hay algún punto que no quieres pasar por ese aro, porque sabes que no es correcto, tú vas contra el bien común de todos. Y te vendrán y dirán, qué guapo eres, vas contra el bien de todos, sigue así. ¿Harán esto? No, porque por culpa tuya, tu efecto mariposa puede fastidiar al mundo entero. ¿Sabéis lo del efecto mariposa, no? Que una alita de mariposa hace fluff, y ese fluff hace que la corriente de aire que genera líe una hecatombe a nivel mundial, todas unas circunstancias maravillosas, o otras veces que no. Bueno, lo que hace uno afecta al mundo entero. Por tanto, afecta al bien común. Por eso nos debemos regir todos por una ley. Y quien no se rige por esa ley, quien no se rija por esa ley, ¿sabes qué le va a pasar? Ya lo veremos, porque lo vamos a ver, ¿eh? Bueno, aquí nos sigue hablando la parte final ya del Papa, cuando dice: la laudable construcción jurídica internacional de la Organización de las Naciones Unidas y de todas sus realizaciones, perfeccionable como cualquier otra obra humana y al mismo tiempo necesaria, puede ser prenda de un futuro seguro y feliz para las generaciones futuras. Y los serás y los representantes de los estados sabrán dejar de lado intereses sectoriales e ideologías y buscar sinceramente el servicio ¿de qué? Del bien común.
Supongo que muchos de vosotros ya sabéis que presentamos prácticamente cada semana las noticias de actualidad, un resumen de ellas, y tenemos una sección dedicada exclusivamente también al Vaticano. Y os podéis hartar de ver la cantidad de veces que desde hace un tiempo para acá, desde el papado se habla con estas tres palabras: el bien común. Es un continuo. No se dice eso porque sí, ¿eh? Pido a Dios Todopoderoso que así sea, y les aseguro mi apoyo, mi oración y el apoyo y las oraciones de todos los fieles de la Iglesia Católica para que esta institución, todos sus Estados miembros y cada uno de sus funcionarios rinda siempre un servicio eficaz a la humanidad, un servicio respetuoso de la diversidad y que sepa potenciar para el bien común lo mejor de cada pueblo y de cada ciudadano. Que Dios los bendiga a todos. Y así terminó el discurso el Papa. ¿Y sabéis qué hizo la gente cuando terminó el discurso? Se fue corriendo, despavorida. No se fue corriendo despavorida. Vais a ver el vídeo para finalizar prácticamente hoy. De un extracto solo del discurso del Papa. No os voy a poner todo el discurso porque dura... Y el Papa precisamente no es un hombre que destaque por hablar muy rápido, ¿eh? Lo que os vamos a poner ahora es solo los fragmentos con algunas palabras del Papa que provocan una reacción en toda la Asamblea de la ONU, donde están los representantes prácticamente de todos los países del mundo. El título le pusimos esto: 25 derroches de aplausos en el discurso del Papa Francisco a esa Asamblea General de las Naciones Unidas, la número 70. Curiosamente, la número 70. ¿Vamos a verlo? La distribución fáctica del... La distribución, la exclusión. Ante todo, a destruirla. Para todas las creencias religiosas, el ambiente es un bien fundamental. Cultura del descarte. Explotación sexual de niños y niñas, trabajo esclavo, incluyendo la prostitución, tráfico de drogas y de armas, terrorismo y crimen internacional organizado. Es tal la magnitud nominalismo declaracionista con efecto tranquilizador en la conciencia. Debemos cuidar que no obligados a vivir miserablemente privados de cualquier derecho. Para que estos somos también para las niñas excluidas en algunas partes. Derecho a la educación para recuperar el ambiente. Al mismo tiempo, en lo material, 3 nombres: techo, trabajo y tierra. Y un nombre en lo espiritual. Mete la libertad religiosa, el derecho a la educación y todos los otros derechos cívicos. Por todo esto,
la medida, en general, lo que podríamos llamar el derecho a la existencia de la misma naturaleza humana. La crisis ecológica y dimensión, sin el reconocimiento término irresponsables. La guerra, de evitar la guerra entre las naciones y los pueblos. Para tal fin, ahí se alcanzan resultados de paz. Cuando en cambio unidas por el miedo y la desconfianza. Hay que empeñarse por un mundo sin armas nucleares, aplicando hacia una total prohibición de estos instrumentos. El reciente acuerdo sobre la cuestión de la colaboración de todas las partes implicadas. Al bien y a la paz con la propia vida. Estas realidades, poblaciones inocentes. La credibilidad de nuestras instituciones. De una u otra estadística. La casa común de todos los hombres debe también edificarse sobre la comprensión de una cierta sacralidad de la naturaleza creada. Los devoran los de afuera. El mundo de la diversidad y que sepa potenciar para el bien común lo mejor de cada pueblo y de cada ciudadano. Que Dios los bendiga a todos. Extraordinario y largo mensaje del Papa Francisco en la... Ya habéis visto, 25 interrupciones. Si vosotros me hubieseis interrumpido tantas veces, os echo fuera. Bueno, a la calle. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Una de dos, o ese discurso es realmente importantísimo para todo el mundo, o no aplauden para nada. Por tanto, fue muy interesante para la gente, para todos esos países. Todos aplaudían, daba igual el país de origen, todos. Francisco urge a Naciones Unidas para que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible sea eficaz. Y mirad qué dice este texto.
de tan usado para perder significado, pero lo cierto es que uno de los mejores calificativos del viaje del Papa Francisco a los Estados Unidos es histórico. Es histórico. También lo ha sido el discurso que ha pronunciado hoy, viernes 25 de septiembre, ante los representantes de las Naciones Unidas en Nueva York. Por ser el cuarto Papa en hablar en ese foro, por hacerlo en el 70º aniversario de la organización, porque era la primera vez que la bandera del Vaticano se izaba en la ONU, el discurso en sí admite varios adjetivos más: sincero, alentador, estimulante y muy aterrizado, con propuestas muy concretas. La mayoría referidas a la protección del medio ambiente y la defensa de los excluidos. Ya habéis visto, ¿eh? Ese es un resumen prácticamente de la importancia de lo que el Papa hacía allí. Esto que veis aquí es también una noticia. El Vaticano trabaja para acabar con el hambre en el mundo antes de 2030. ¿Quién está detrás de la Agenda 2030? El Vaticano, no es solo la ONU. La ONU, ya lo veis, está rindiendo pleitesía al Papa para que acoja lo que el Papa dice y se aplique a todo el mundo. O sea, la ONU es un organismo que va a ser utilizado por el papado para que se implemente lo que ellos quieren a todo el mundo. Pero claro, si eso es bueno, ¿quién va a decir que no? Pero si algo de allí no es bueno. Bueno, aquí tenéis el embajador del Papa ante la FAO y los otros organismos de la ONU en Roma para la alimentación y la agricultura. Está convencido de que es posible acabar con el hambre en el mundo y trabaja para hacerlo realidad. Vamos a pasar este último vídeo y por hoy vamos a concluir. Ya lo habéis visto. Si vosotros no participáis desde un inicio en todo esto para cambiarlo, aún estáis a tiempo para adheriros a ello. Pero si no, participáis de una cierta culpabilidad, ¿eh? Vaya mensajes, ¿eh? Ahora, lo que ha dicho es precioso, ¿eh? ¿Os dais cuenta cómo el Vaticano queda como líder moral a nivel mundial? A tal punto que hasta la ONU le rinde pleitesía y quiere implementar lo que él dice. Pues no os perdáis lo próximo que va a venir en estos temas, porque vamos a ver algo que está plenamente relacionado con algo que va a acontecer de aquí muy poco tiempo, debido a esto. Debido a la Agenda 2030, va a producirse algo antes de esa fecha y en esa fecha. Y algo después, aún más. Esto es lo próximo que vamos a tener. Y os vais a sorprender con unos escritos que vamos a mostrar, escritos en 1800 y pico. Y diréis, ¿cómo puede ser que en 1800 y pico estuviese haciendo una descripción de lo que estamos viendo ahora? Es extraño, ¿eh? Pues lo vais a ver. En fin, por hoy terminamos aquí. Mañana vamos a tener la continuación a las 10 de la mañana. Vamos a ser puntuales. Ya sabéis que después habrá también algo de comida y vamos a reanudar por la tarde. Y el tema va a finalizar el domingo por la mañana, donde finalmente pondremos la guinda al pastel de todo este tema, con un dato que os va a dejar a muchos de vosotros helados, os lo aseguro. Pues nosotros terminamos aquí. Muchas gracias por haber venido.